que, híjole, está muy contrastante, polémico, sorprendente. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo, déjenme les digo. Porque, por un lado, lo vamos a tratar de una manera humanista, pero también científica, psicológica, religiosa, ¿no? Y la trascendencia que tuvo. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial, y cuando la ciencia estuvo al servicio del odio. ¿Qué les parece si comenzamos primero por conocer quién era Joseph Mengele? A ver. Para empezar. Es un punto importante. Es un punto importante que hay que analizar. Sí, definitivamente. Fanny, Sí. ¿nos quieres decir, por favor? Sí. Fanny, ¿nos quieres decir, por favor? Bueno, ¿Quién era pues Joseph Mengele nace en el año de 1911 en Alemania y era un antropólogo y médico alemán. Entonces, él participó en varias guerras y finalmente en una de estas guerras es lesionado. Estudió bastantes años en múltiples escuelas y también debido a esto y a todo el conocimiento que tenía, bueno, tuvo su gran oportunidad de experimentar con humanos. Él también tenía su doctorado en antropología y su medicina y de medicina en la Universidad de Múnich. Entonces esto también le brindó grandes conocimientos que pudo aplicar en un campo muy amplio porque abarcaba tanto lo social como lo médico. Y bueno, ya para 1937, Joseph Mengele se afilia al partido nazi, en el cual, bueno, pues él lo asignan primero como oficial de médico de batallón. Así empieza a formarse como, o más bien para tener experiencia como médico. Y cuando lo trasladan como servicio en 1943 al campo de concentración en Auschwitz, pues él se gana la fama, ¿no?, de ser bueno en resolver problemas, ya que tenían un grave problema en uno de las habitaciones donde tenían a los judíos con una grave enfermedad. Entonces él lo que hace es resolver en unos cuantos días este tipo de epidemia que había ahí, mandando a matar fríamente pues a más de 600 personas con gas y limpiar la habitación donde se encontraban con estos químicos para terminar con el virus. Pasaban a las mujeres bañadas y con ropa limpia y pues bueno, él se gana, digamos, este derecho de poder mandar y escoger después con quienes iba a experimentar. Ok, Joseph Mengele, como nos comentabas ahorita, Estefanía, nace en 1911 en Baviera, en el seno de una familia acomodada de origen católico. Hay algunos biógrafos como Oscar Herradón, en un libro que se llama La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich, donde se profundiza mucho en la biografía de este personaje. Mengele era conocido en su pequeño pueblo por ser una persona muy alegre, muy inteligente y con ansias terribles de superación. A su vez se destacaba por la gran pasión que sentía hacia la música y el arte. De hecho, llegó incluso a escribir una obra de teatro que fue representada en su juventud. Parece mentira, pero Mengele fue miembro de la Cruz Roja. Su contraposición con los actos que cometería años después, porque era tal su espíritu solidario que llegó a inscribirse en la Cruz Roja y en varios grupos juveniles similares. No obstante, pronto desarrollaría un gran interés por la antropología, algo que marcaría su vida para siempre. De niño, tuvo también ocasiones en las que se escapó por muy poco de accidentes y enfermedades. A los 6 años se cayó en un profundo barril de agua de lluvia
y estuvo a punto de ahogarse. También padeció un terrible ataque de envenenamiento en la sangre, y en 1926 el médico de la familia le diagnosticó osteomielitis, que es una inflamación de la médula ósea que lo puede dejar paralítico o sin movimiento en algunas extremidades en casos graves. Pero a él no le produjo ninguna discapacidad significativa. A los 20 años, su interés por la medicina se hizo patente, aunque en una rama que no tenía tanto que ver con curar enfermedades. Concretamente, se concentró en el estudio de los orígenes culturales y en el desarrollo del ser humano, además de que la paleontología y la antropología fueron sus pasiones. Es difícil de concretar con precisión qué corrompió su mente. Aquí está lo interesante de esto. ¿Qué fue lo que le sucedió que cambió radicalmente su pensamiento y su actuar? Bueno, en ese punto también hay un momento muy importante de su vida, que es en 1931, cuando se une a los Cascos de Acero, que es una organización paramilitar nazi. Entonces empieza a oír este tipo de discursos, pero desde antes, ¿no? Cuando él empieza a estudiar, estudia filosofía y medicina, entonces creo que eso también modifica su pensamiento, ya que estaba en una de las universidades más importantes de Alemania, y seguramente ahí tuvo su primer contacto con este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero imaginarme todo lo que pudo haber descubierto, lo que pudo haber escuchado en este tipo de grupos paramilitares, ¿no? En estas reuniones donde Hitler era la figura estrella, porque hablaba de una manera espectacular y los convencía a todos verdaderamente de su opinión. La mentalidad que adquirió Mengele cayó en esta situación. Él, porque le gustaba mucho el ambiente político y la genética en la evolución del ser humano, y le hicieron coincidir en estos conceptos. Algunos seres humanos con trastornos no son aptos para reproducirse, ni siquiera lo son para poder vivir. A esas ideas Mengele sumó las del doctor Ernest Rodin, ¿sí?, que fue un personaje al que él admiraba y cuya mentalidad era la de que los médicos deberían apiadarse de aquellos cuya vida no tuviera un valor y deberían matarlos. Entonces, híjole, de hecho, este médico fue en el que Mengele sentó las bases de la ley de la esterilización obligatoria promovida por el nazismo. Según la misma, todos aquellos que tuvieran, entre otras dolencias, esquizofrenia, imbecilidad o deformaciones físicas, deberían ser asesinados para preservar la raza aria. Obviamente, ya incorporado al partido nazi, ¿cómo se incorpora? Bueno, desde antes él, a la par en el que estaba estudiando antropología en la Universidad de Múnich, conoce a uno de sus profesores, el doctor Orman Freger von Bersauer, que él ya estaba haciendo experimentos con genética. Entonces, cuando se alía al partido nazi, Mengele ya tenía varios estudios genéticos que tenían que ver, por ejemplo, con labio leporino y barbilla partida, en el cual pues fue condecorado y en 1938. Cuando se alía al partido nazi, bueno, pues ya traía esta encomienda de seguir con estos estudios genéticos, y él ve la posibilidad de, cuando lo mandan a Auschwitz, de poder seguir experimentando en base a la genética. Obviamente él, su base de la experimentación pues es con niños que son genéticamente iguales, con gemelos, a los cuales pues les empieza a practicar experimentos bastante crueles. Finalmente él se afilia al partido nazi entre 1937 y 1938, que es cuando él obtiene su doctorado, ¿no? Entonces, bueno, él ya iba precisamente, como dice nuestra compañera, con toda esta información, ¿no? Toda esta preparación tan extensa que él tenía. Y a los 27 años se incorpora a la SS. Sus sujetos favoritos para el estudio eran los bebés.
Una vez, dentro del nazismo, las influencias y los conocimientos de Mengele sobre la evolución humana afirmaba que podía saber la raza de una persona analizando las facciones de su cara. Esto le granjeó un rápido ascenso, de tal forma que es aceptado inmediatamente y después de confirmarse que todos sus antepasados eran arios. Poco después, en el 42, fue enviado al frente, donde ejerció, entre otras cosas, de médico de campaña. En batalla llegó incluso a conseguir varias medallas por la valentía mostrada en acto de servicio. Esto significa que él estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y fue condecorado una vez porque salvó a dos soldados en un tanque que creo que se estaba quemando, sí, o algo estaba pasando. Y él entró a salvar a sus compañeros. Entonces lo condecoraron con eso. También es parte del servicio médico en la guerra. Y va ascendiendo, ¿no? Y va siendo condecorado. En 1943, cuando consigue el máximo ascenso de capitán, sí, en la SS. Sí. Y en ese momento lo dirigen al campo de concentración. Así es. Y siempre se le notó este deseo de superación, que desde niño, como nos comentaba, siempre estuvo muy latente en él. Sí. Es curioso, es un personaje donde se reúnen muchas cosas. Fíjense, católico, ¿sí?, antropólogo, médico, músico, sí, ya está escritor, artista teatral. También, sí. Algo debió haber sucedido en la mente de este personaje que cambió radicalmente su concepto de la vida. Sí, su concepto de la vida. Me está diciendo mi productor que hable más fuerte, permítame. Ahí está, señor productor, gracias. Y algo debió haber sucedido en su entorno. No sé, a lo mejor los que estudian el comportamiento humano dicen que los síntomas que presentan psicológicamente los soldados que combaten en la guerra llegan a causar trastornos irreversibles muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, para el mayo del 43 es designado capitán y ya con ese rango enviado al campo de concentración. Sí, así es. ¿Ahí qué sucede? ¿Quién? Pues empieza toda una serie de experimentos bárbaros, yo no podría describirlos de otra forma. Uno de ellos, pues, siempre tuvo ese gran interés, como lo comentaba ahorita mi compañera Arceli, ese interés por la superación, algo que tuviera que ver con el crear una raza pura, totalmente. Yo creo que ese fue el objetivo al final, pero él empieza erradicando la tifoidea en el campo de concentración. Médico del campo de familias gitanas, como lo conocían, sí. Entonces esto lo empodera totalmente, ¿no? Y tiene a su mando un grupo de gente, entonces él empieza a dirigir y a tomar como mando total del campo. Se da cuenta que en sus manos está el poder, la decisión y la vida de muchos de los prisioneros que estaban ahí. Claro. Y que además, al saber que estaban concentrándose para probablemente ser exterminados, poderlos utilizar con algunas ideas sobre cómo mejorar la genética del ser humano para empoderar a la raza aria como la única y auténtica heredera de los seres del Atlántida. Entonces empieza por eliminar la tifo. ¿Qué hace con eso? Pues un día agarra y a la gente que tenía a su disposición los manda a sacar a las personas que ya estaban contagiadas y las manda a la cámara de gas. Sí. Manda a desinfectar la habitación en donde se encontraban aproximadamente 1,600 gitanos. Como decía Fanny, él estaba a cargo de esta área. Hombres, mujeres y niños. Así es. Y bueno, pues también supongo que embarazadas y... Como estuvieran, que tuvieran síntomas de tifus. De tifo, así es. Entonces los manda a la cámara de gas
desinfectan ese cuarto donde estaban. A las mujeres de la siguiente habitación, digamos, las manda a bañar, les dan ropa limpia y las ponen en la habitación que ya había sido desinfectada para desinfectar la que seguía. Entonces terminó con el virus pues en pocos días, algo que no habían hecho durante meses. Por ejemplo, sí, estaba yo reflexionando, miren, imagínense ustedes el hacinamiento de 1,600 personas metidas en un galerón, en 2, en 3, la forma de existencia que debieron haber tenido en ese momento para que una enfermedad contagiosa como la tifus se hubiera podido propagar entre ellos. Las medidas de higiene, de alimentación debieron haber sido terribles, ¿no? No había medidas. No había, ¿no? Aquí comienza, aparte de lo más que pudiera ser representativo, porque morir en un campo de batalla, bueno, a veces tienes la oportunidad de sobrevivir o de luchar por tu vida, pero en un campo de concentración, ¿cómo? Y aquí comienza lo que nuestra herencia de civilización nos ha enseñado. Comienzan las atrocidades del ejército nazi sobre las comunidades que no son arias. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de gitanos y judíos, ¿verdad? No fue la única ocasión que Mengele mandó a asesinar a decenas o cientos de personas, hay más. Pero el comentario que yo hacía hace un momento es, imagínense ustedes que se encuentran dentro de un campo de concentración, hacinados, sin o con muy poco alimento, con muy poca higiene y con muy poca esperanza de vida, ¿no? Sí. Aparte de todo. Sí. Bueno, entonces ahí se da cuenta Mengele, creo yo, que en sus manos tiene la vida de cientos de miles de personas, que además pueden ser exterminadas todas, y por qué no utilizarlas para comprobar algunas ideas científicas que pudieran avanzar la medicina alemana, que en ese momento era una de las más importantes en Europa, ¿no, Fanny? Sí, toda la historia del nazismo, de Mengele, de Joseph Goebbels, y todo esto es muy interesante porque es un proceso histórico, sí, ¿no? Entonces, algunas veces lo podemos ver como morbo y todo esto, pero realmente, así como tuvo una parte terrible, también tuvo una parte de aportes médicos impresionantes, ¿no? Entonces, se me hace que también es como una parte de la cual debemos de tratar. De todas las cosas malas puede haber que sean rescatables algunas situaciones que originó todas estas tragedias, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que todas las ciencias, inclusive la psicología, por ejemplo, hubo experimentos terribles, ¿no?, que se realizaron con niños pequeños, con gatos, con simios, y finalmente el humano le ve esta finalidad porque ayudaron, ¿no?, a comprender más de nuestra mente, nuestra psicología. Sin embargo, en ese tiempo fueron terribles, ¿no? Sí. E inclusive algunas que fueron terribles en ese tiempo, como este corte que hacían en el cerebro, la lobotomía, esta persona ganó un premio Nobel. Entonces, muchas veces la historia la hacen los ganadores, ¿no? Hay quien piensa, bueno, es que no es que se piense, hay testimonios. Uno de los mayores intereses que tenía Mengele era con los gemelos, ¿no? Me está diciendo producción que vamos a ir a un corte. Okay. ¿Qué les parece si ahorita que regresemos nos platican qué onda con los gemelos, perdón, qué situación con los gemelos y Joseph Mengele? Okay. Estas señales ocultas, no se vayan, regresamos en unos minutos. Lo que verdaderamente llamaba la atención de Mengele era la experimentación con gemelos, como acabamos de comentar. Así es. Él concretamente tenía interés por este tipo de sujetos y se lo había suscitado uno de sus mentores, Eugen Fischer, ¿no? También fue uno de sus.
Para Fischer, la experimentación con gemelos era el instrumento de investigación más importante en relación a la llamada higiene racial. Y aquí ya empezó lo dramático de todo esto. Platícanos. Pues también hay una anécdota que nos habla de Mengele que es muy interesante, ya que él en los campos de concentración crea guarderías con zonas de juegos donde llevaba a los niños, ¿no? Entonces él se presentaba a sí mismo como el tío Mengele y les daba caramelos a los niños, ganándose evidentemente su confianza, ¿no? Claro. Y eso también me parece muy lógico porque cuando un animal, el ser humano es un animal, se asusta, empieza a segregar ciertas hormonas que van a modificar también ciertas condiciones físicas. Entonces, el hecho de que el niño se fuera con él tranquilamente y no segregara adrenalina, noradrenalina, serotonina y así, pues iba como tranquilamente, le podía hacer los experimentos, claro que después pues se descubría realmente cómo era, ¿no? ¿Qué les iba a hacer? Claro, incluso porque ya, esos niños también estaban mejor alimentados, así es. no participaban en las actividades físicas rigurosas que era, o sea, que los niños tenían que hacer normales Sus en jornadas. el campo de concentración, y los soldados tenían prohibido tocarlos, maltratarlos, hablarles feo. Incluso un soldado podía ser asesinado con el simple hecho de maltratar a uno de los niños que formaban parte de la experimentación de Mengele. Sobre todo porque se pensaba que en el estudio de los gemelos estaba el secreto de la selección genética para la supremacía aria. Así es. Ese era el pensamiento que tenía. Después, ¿qué pasaba con los gemelos? Platican. Bueno, también es interesante retomar que de esta situación surge la eugenesia, ¿no? Es un término que ellos manejan y que es muy importante también para comprender la base de los gemelos, ¿no? Ya que es una filosofía que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos, ¿no? En este caso era la raza aria, entonces era lo mejor y lo último en evolución humana que podía haber, por lo tanto debíamos de crearlos. Y la finalidad como tal era lograr que aumentara la tasa de nacimientos arios, ¿no? Entonces una mujer que tuviera un hijo, pues ya no podría tener uno solo, sino para mejora de toda la Alemania, entonces tendría dos, ¿no? Dos seres perfectos según sus características deseadas. Así es, y bueno, el hecho de experimentar con gemelos también había una razón importante, que era aumentar la natalidad de estos niños que ya traían características de una raza pura y aria. Es decir, no sé si a futuro, es como un comentario que yo hago, Mengele tenía como implantar estas características en mujeres que pudieran dar a luz a niños. Sí, a gemelos para que la raza aria pudiera poblar más rápido a las razas inferiores. O sea, quiere decir, si una mujer en lugar de tener en un parto un hijo tuviera dos, se necesitaba la mitad de partos para tener el doble de población, ¿no? Así es. Híjole, ¿qué más? También en este sentido tenemos un punto muy interesante sobre la ideología o las bases de la ideología nazi, porque también algunos teóricos hacen referencia a Friedrich Nietzsche. Entonces, que él pudo también influir en cierta manera sobre el pensamiento de los alemanes, ¿no? Y sí es también de considerar que muchas de las posturas que tiene Nietzsche o sus pensamientos también son muy parecidos, claro, y son muy parecidos a esta imagen que tienen los nazis, ¿no? Que finalmente también se ven así, como la punta de flecha de la evolución, como lo mejor que puede haber en el planeta y como con todas las características, considerando en este caso los judíos como la enfermedad, ¿no? Que se propagaba. Pero también la realidad es que no iban solo con los judíos, ¿no? Finalmente también a los mestizos, a los criollos, pues tampoco, así que nosotros... que no entrara dentro de su estándar, que para ellos era algo perfecto. La raza aria. Nosotros no estaríamos aquí. Nada más era la raza aria. Uy, no. Todos Sí, los yo demás no podría. sobraban. Pero, bueno, continuamos en unos segundos con los experimentos nazis. ¿Se fijan ustedes cómo hay algunos pueblos que han asumido la idea de que ellos son los elegidos, los puros, ¿Sí? los realmente descendientes de Dios,
los que deben existir y gobernar y mandar en el mundo, y los lleva a cometer loqueras en ese afán de sus creencias, ¿no? Antes, Pues han sido muchísimos y Exacto. muchas religiones que también han estado a al través de frente. lo largo de la civilización siempre se ha dado ese problema. Estamos hablando de los 1943, 1944, y si nosotros pasamos ese tiempo al actual, veremos que todavía hay algunos pueblos que se sienten los elegidos con la capacidad de destruir a otros. Entonces, en el caso de Mengele, sí nos golpea un poco la emotividad, la moral y el humanismo, pensar que pueda existir gente tan malvada que sea capaz de realizar experimentos tan crueles en los seres humanos, ¿no? A mí eso en un principio me daba esta idea. Sin embargo, les puedo decir que el mismo sentimiento me causa en la actualidad ver cómo hay seres humanos tan despiadados que no les importa matar, experimentar y exterminar pueblos enteros. Y de Mengele a estos no hay mucha diferencia. Sí, claro. ¿Sale? Ok. Entonces, Mengele infectaba a los gemelos judíos Así es. con virus y bacterias. Sí. Principalmente virus. Infectaba a uno de los gemelos. Ujú. Y bueno, obviamente no recibía ningún tratamiento, el gemelo moría y le inyectaba, me parece, cianuro en el corazón al otro gemelo, esto con el fin de ver cómo, o qué pasaba. ¿Se había alguna conexión emotiva entre los dos? Pues no emotiva, sino más bien Física. física. ¿Qué le producía la enfermedad al cuerpo ya? Porque de hecho les iba sacando sangre en cada proceso que la enfermedad iba avanzando. Sí. Y entonces ya al hermano del gemelo infectado, pues ya nada más lo mataban para ver cómo era la descomposición de un cuerpo que tenía las mismas similitudes físicas y así, y ver cómo se descomponía. Ujú. Hacía disecciones de los cuerpos. Sí, también. Y todo, de hecho, todo eso lo mandaba después a análisis. Le sacaba los ojos, porque también hay experimentación para que los niños que no nacieran con ojos de color azul se les pigmentaran con ciertos químicos. Ujú. Entonces, todo ese tipo de experimentos, los ojos, extremidades, órganos, todo eso se mandaba a, me parece, creo que es una universidad a donde se mandaba todo eso para posterior análisis. Ujú. Yo siento que aquí ya cuando empezamos a hablar de este tema, yo siento que aquí ya empezó a perder como un poco la noción de ese humanismo, de lo que él ya traía sus bases, toda su educación. Empezar a inyectar químicos, empezar a tratar con bacterias. También tengo entendido que él hacía inclusive amputaciones, hacía inclusive incisiones quirúrgicas sin ningún tipo de anestesia. Ay, sí. Oye, una loquera que recuerdo fue la idea de hacer siameses, ¿no? Ay, sí. Ay. Terrible con un par de gemelos con los que empezó. Platícanos qué sucedió con él. Bueno, llegan estos hermanos gemelos en un tren. Ujú. Y él inmediatamente, porque él se encargaba de cada mañana ir a escoger a gemelos, personas que sufrían de enanismo o tenían alguna malformación física, él iba y los escogía. Entonces llegan estos hermanos, los retira de los demás, me parece que estuvo con ellos 2 o 3 días, algo así, y cuando regresan o bueno, cuando salen de donde los tenía Mengele, los niños estaban completamente cosidos, espalda con espalda, y incluso algunas venas principales también estaban unidas, Sí. pues de esa manera, ¿no? Y pues los niños murieron de De gangrena. gangrena, De gangrena. Ajá. Se gangrenaron. Y pues de este tipo de infección, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, los hobbits, ¿no? Por ejemplo, Mengele tenía mucho la idea de que las deformaciones que tenían los seres humanos
pudieran ser hereditarias o fuera una casualidad solamente de un individuo. Entonces aquí empieza a hacer experimentos con una familia de enanos, ¿no? Ah, claro, que eran parte de un circo, ¿no? Uh-huh. Sí. La familia Ovitz. ¿Qué onda con ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Bueno, pues no recuerdo bien, pero ellos trabajaban en un circo, llegan, me parece que todos eran judíos. Sí. Y judíos rumanos. Ajá. Entonces, pues obviamente los atrapan, los llevan a Auschwitz. Él obviamente los separa del demás grupo. Y bueno, pues al parecer le realiza este tipo de experimentos en el cual se extraía la médula ósea. Y bueno, la inserción de aguja con agua hirviendo en los oídos. Lo que pasa es que también su interés era identificar un gen, ¿no? Esta enfermedad, la acondroplasia, pues él quería identificar un gen y él tenía también su teoría, ¿no? De por qué surgía el enanismo, y entonces él al identificar este gen, pues podría exterminarlo, ¿no? Entonces toda su experimentación se basó también en esto, mejorar la raza, pero finalmente pues dañó muchísima gente. Sí. ¿Qué más sucedía en los campos de concentración? Ay, pues también la experimentación con mujeres embarazadas. Ahí estaba terrible. Sí, eso estaba muy fuerte porque involucraba todo un proceso, ya que lo hacían, inclusive las esterilizaban, ¿no? Sin ningún método de anestesia, probando cualquier tipo de medicamento que se les ocurría en ese momento que podía servir. Y bueno, si alguna mujer estaba embarazada, también investigué que él era especialmente cruel con las mujeres que se embarazaban de alemanes arios, ¿no? Si eras judía y estabas embarazada de un ario, bueno, él era súper cruel con eso. Entonces se permitía cualquier tipo de experimentación, tanto con los fetos como con los embriones, ¿no? Porque sabemos que son etapas diferentes del proceso de desarrollo de un bebé. Entonces él abría las mamás, experimentaba, y bueno, ya cuando se terminaba todo este proceso, las cremaba. ¿Y qué investigaba? Pues sobre todo la genética, también las enfermedades que podían surgir desde el vientre. Tengo entendido que él también experimentó con la amniocentesis. Entonces este procedimiento actualmente se realiza de manera sistemática con las mamás y nos permite saber si nuestro bebé o el bebé que se está esperando tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo síndrome de Down. Entonces también a la mamá le permite decidir si quiere conservar, claro, si quiere conservar a este pequeño o no. Y también basado en esta teoría, ¿no? De que un bebé que nacía con defecto iba a ser una boca que tenía que ser alimentada y era un estorbo prácticamente, ¿no? Porque tenían que trabajar los alemanes sanos para mantener a este bebé. Entonces pensaba que nuestro humanismo era excedido, ¿no? No debíamos de ser tan humanos y estos bebés no servían. ¿Por qué creen ustedes que Mengele tenía la obsesión, al igual que pues toda la parte alemana en ese tiempo, de exterminar a la raza judía? ¿Por qué? Tiene muchas bases, tanto políticas, sociales, de religión, ya que también algunas de las causas que conocemos son económicas, ¿no? Ellos eran dueños de una gran parte de fábricas, de construcciones. Del mundo. Claro, y Hitler era un tipo muy inteligente. Él se dio cuenta de eso tempranamente, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que el punto que tenía que atacar era ellos y empezó a debilitarlos sistemáticamente. ¿Tú qué piensas, Jesús? Yo digo que hablando de ese punto en específico de las ideologías, bien lo comentó mi compañera Fanny hace un momento, ¿no? La historia la escriben las personas que obviamente son las que ganan, las que quedan. En ese punto yo siento que aquí, si no nos vamos tan lejos, tú aquí en el país vas al centro o vas a algún lugar, quienes dominan prácticamente ahorita todo el mercado pues son judíos. Entonces, regresando un poquito más al tema, yo siento que si él atacó esas ¿cómo llamarlos? Esas diseminación por el mundo del pueblo judío. Ok.
Perdón, gracias. Si él enfocó en ese momento la diseminación, poder decir, esto lo voy a empezar a atacar de raíz, ya hablando políticamente, para que mi ideología de mi raza aria no solamente sea la mejor, sino que también tenga un poder, además de ser la raza pura. ¿Pura de qué? Pues de las ideas que ellos tenían. ¿Pura de qué? Está interesante eso, ¿no? Porque haz de cuenta, razas que se sienten elegidas, únicas y puras, Superiores, hay varias. demasiadas. La pureza tal vez se pueda referir a la descendencia de Dios, de los dioses, ¿o de quién? ¿Pura en qué sentido? Tenía mucho esta idea del color de piel, por Sí. ejemplo, ¿no? Que los creadores, el dios original, nos había hecho a su imagen y semejanza, y su imagen era rubia, alta, de ojos azules, ¿no? Entonces cualquiera que fuera de otro color, porque no era solo con los judíos, Sí. eso era más bien lo que venía después, ¿no? Lo pararon en un momento en el que él estaba empezando, ¿no? Pero lo que seguía después era los negros, todo lo que fuera diferente, ¿no? La civilización, el primer rasgo que tenemos de la existencia de la civilización en el mundo es en África, ¿no? Así es. ¿Y ahí de qué color son? Bueno. ¿No será entonces que los rubios son negros despintados? Bueno, que de hecho se basa toda esta ideología, haciendo un pequeño paréntesis cultural, se basa toda esta ideología en lo que alguien dijo que era Dios. Porque a ciencia cierta no sabemos cómo era o cómo era su imagen, si era rubio, si era de ojos azules, si era blanco. No únicamente nosotros creemos a través de la historia lo que otra persona nada más nos dijo, o alguien dijo, Jesús es casi de 2 metros, es rubio, es de ojos azules y camina sobre el agua y convierte el agua en vino. Son cuestiones que la gente nos ha implantado y nos ha dicho, es así y así tiene que ser. La historia, los experimentos que se han hecho en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial nos causan asombro y espanto. Pero lo mismo se dice de las prisiones de máxima seguridad que tienen en algunos lugares del mundo. Y no dije Guantánamo en Cuba, ¿eh? Yo no dije nada. Entonces, creo que el hecho de que las personas puedan tener el poder y decisión sobre la vida de los demás los llena de odio, ¿no? De un odio que pueden, los enferma tal vez de poder y odio, tienes razón, y tal vez los vuelva indolentes al humano que sufre. Porque yo no tengo la culpa de nacer moreno, ¿ustedes cómo se sienten? No. Y no por eso me siento impuro, o menos. Bueno, ¿Sale? lo que pasa es que también ahí interviene la cuestión psicológica. Yo no me doy de topes pidiéndole a Dios, no me doy de topes en la cabeza. Ni tampoco les prendo incienso. Pero no todos somos iguales. No, por O eso. sea, hay cada pensamiento y no sabemos qué pasaba en el pensamiento de Mengele. Pero en ese todos momento. ellos se sienten elegidos de Dios. Y tal vez se les olvidó el factor principal que se llama humildad y sencillez. ¿De qué te sirve ser el elegido de Dios cuando quieres destruir toda una creación que tú no hiciste? Y en la actualidad, todo aquel que no piensa de la misma forma o que no tiene la misma religión de los que se sienten hijos y descendientes directos de los dioses, somos impuros. Y observen, hay religiones que impiden que uno se case con otro porque Que no pertenecen al mismo. sí, y porque además la descendencia y la sangre se contaminan. Bueno, pero también porque tratan de mantener su ideología. Si yo soy un testigo de Jehová y me caso con un católico, sí lo sé que también, tratan de mantener su ideología absurda. como sea, Porque, pero por la tratan de ejemplo, mantener. Porque, por ejemplo, la mayoría de los problemas de enfermedades ocasionados por endogamia se dan por esas filosofías. Claro. El ser humano necesita diversificar muchas cosas.
Sí, y de hecho creo que también esta gran parte de esta ideología que se tienen de las religiones o de las creencias actuales tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, ya que pues como ustedes lo comentan, ¿no? Muchas veces se hacía no solamente para mantener las ideologías o el pueblo unido, sino que también las riquezas se quedaran dentro de la misma del mismo círculo social, vamos a ponerlo así. Terrible. Bueno, entonces, así como es la Segunda Guerra Mundial, es lo más próximo que tenemos como civilización por su concepto que englobó a muchos países, pero a lo largo de la historia esto no tiene fin. No tiene fin. Por ejemplo, este señor Mengele, yo no sé qué habría en su mente, que cosía gemelos, ¿no? Sí. No sé qué había en su mente. Y no sé qué lo trastocó, qué le robó la razón, por los antecedentes que comentábamos hace un rato. De la misma forma, en la actualidad yo no sé qué les roba la razón a personas que le inventan guerras a otros y no les importa matar niños, aunque no los cosan, los matan desde arriba. Y si no, échense una vuelta a las noticias para ver qué ocurre. Pues sí, en Siria, ¿no? Por ejemplo. En Siria, por ejemplo, los bombardeos, ¿no? Ya los niños, escuchar los aviones que pasan, pues ellos corren inmediatamente a esconderse en donde pueden, porque ya no saben si los van a el otro pueblo elegido, hay muchos registros de la crueldad y el dolor con el que tratan incluso a niños a golpes como si fueran adultos. Y entre este Mengele y esos no hay mucha diferencia. Vamos a un corte y regresamos. Estas señales ocultas no se... Llamada radio. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, en YouTube, en el canal, entonces ahí pueden buscar pues la lista de reproducción de todos los programas de señales ocultas, el cual pueden ver una y otra vez. No se lo pierdan. Denle like. Den like, compartan, están muy interesantes los temas y... Es que me estoy riendo por esto, perdón, mira. Se nos olvidó decir las redes sociales donde estamos. Sí, pero no se preocupen. Se nos olvidó. Estamos en iVoox. Mandar saludos a nuestros amigos que nos siguen en iVoox cada semana. Así es, allá muchas en España, gracias. En muchos países, saludar a Punta del Este, allá en Uruguay, en Argentina, en Perú. Argentina, Perú. Estamos recibiendo Estados Unidos, ¿verdad? Producción, en algunas partes de Estados Unidos que también están escuchando señales y ocultas. Ciudades en la República Mexicana. Estamos recibiendo toda la información que nos están haciendo favor de mandarnos desde Perú. Un saludo, querido amigo. Lo estamos analizando y la producción ya se está haciendo cargo de eso. Muy, muy interesantes los temas. Así es. Joseph Mengele. ¿Qué? Yo me imagino que de todas las cosas malas que puede surgir, él es una viva muestra de todo lo que significa la ciencia al servicio del odio, ¿o no? Pues siempre ha estado al servicio de múltiples intereses. Yo creo que en muy pocas ocasiones ha estado al servicio de la humanidad como tal, ¿no? Y hasta la fecha sigue al servicio de intereses no solo de odio, sino políticos, religiosos y de todo tipo, ¿no? Y hay maquinarias que se construyen por ahí en Suiza, una muy grande, no voy a decir cómo se llama. Porque abre portales dimensionales, ¿no? Y parte de todo esto. Entonces siempre, ahorita hace un momento fuera de cámaras hablábamos de esto, ¿no? De que finalmente pues tenemos una versión de los hechos que nos han vendido, pero también analizamos qué pasaría si estuviéramos en ese momento histórico preciso, ¿no? En el cual nos pusiéramos en esta posición de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Soy judío? ¿O ¿Estoy preso? ¿Estoy aquí? ¿O no, del otro lado. ¿Soy si yo fuera una enfermera alemana, ¿no? Y sé que perfectamente si yo ayudo a algún judío, mi familia, bye, ¿no? Porque tienen a mi hija, tienen a mi hijo, tienen a toda mi familia. Entonces siento que también es más fácil irte hacia el otro lado, ¿no? Lo hago por amor a mi familia, aunque dañe al prójimo, ¿no? A quien sea. ¿No es tanto por amor al pueblo? No es creo tanto por amor a la raza?
no sé si necesariamente haya sido Creo así. que más, no, sí lo hacía por amor ¿Será a que en la el ideología. interior de Para en el amor al interior hijo, ¿no? en el interior de ese ser humano haya pensado, es que yo no puedo matar a alguien? Seguramente sí. ¿Cuántos hubo que se arrepintieron? Muchos. Y lloraban al final de su muerte y decían, yo no quise, me obligaron, ¿no? Y es que yo tenía un jefe y el jefe de mi jefe y me obligaron, ¿no? Y lo tuve que hacer. Y sí porque tenían a sus familias con la pistola en la frente, ¿no? No de manera literal, pero sí, realmente cualquier persona que apoyaba o llegaba a ayudar a los judíos era inmediatamente enviada a un campo de exterminio o era asesinada. Oye, ¿no será que en la cúspide de los intereses todos los demás somos nada más simples peones de ajedrez? Que desconocemos la verdad y la realidad de las cosas y creemos solamente aquellas que nos hacen creer o que nos disfrazan los medios de comunicación. Sí, claro. Sí, la necesidad de creer en algo con mayor esperanza y que de alguna forma es explotada en bien o en beneficio solamente de unos cuantos. Probablemente este fue el caso, ¿no? Sí, a lo mejor supuesto. Mengele solamente fue un peón del ajedrez. Claro, porque inclusive muchas veces lo vemos como el mayor asesino, pero no. Por supuesto que él tenía un jefe. Y por supuesto que este jefe... Tenía otro jefe. Así es, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención cómo criticamos, ¿no? Y cómo decimos, uy, este demonio, cómo hizo todo esto. Pero finalmente también el día de hoy lo hacemos, ¿no? Con nuestros tenis Nike, con nuestra ropa Levi's, que es producida en manufacturas donde mueren niños. Donde niños pequeñitos son los que hacen las bolsas. Son explotados. Entonces, y les pagan céntimos. Y nosotros vamos a nuestra tienda por nuestros tenis de 2,000 pesos. Y nos sentimos... No, pero yo soy bueno. Diferente. Porque yo soy vegano, porque yo hago yoga. No, espérate, eres lo mismo, ¿no? Entonces, nos sentimos únicos y diferentes, pero en realidad estamos contribuyendo a lo mismo, a la explotación, al maltrato y a la muerte. Porque no creo que estos niños que viven con céntimos al día y que no comen, pues lleguen a la mayoría de edad. Y que son peones del ajedrez también. Claro, y nosotros también, ¿no? Sí. Porque nos utilizan para comprar ese producto de muerte. Que enriquece a unos pocos a costa de todos los demás, ¿no? De todo el Por sufrimiento. supuesto. Del que lo compra, el que trabaja para juntar el dinero y comprarlo, del que trabaja fabricándolo. Ahora, por ejemplo, también en ese tipo de situaciones, México se lleva un dineral por ingresar ese producto. Entonces, todo ese producto que se vende aquí tiene una ganancia para un montón de gente. Y los que lo produjeron no tienen ni un peso de eso, o sea, tienen lo mínimo. Sí, claro. Entonces, sí digo, bueno, ¿por qué criticamos todo esto cuando aquí en México las cosas terribles que están pasando, ¿no? En Europa, en Francia, en España, en Italia, en todos lados está pasando. Y esto de la ciencia al servicio del odio y de la muerte sigue y yo no sé hasta cuándo seguirá. Hasta que el ser humano cambie, ¿no? Claro, porque ¿quién es dueño de la tecnología? La tecnología que está ahora, ¿no? Y por eso está, como decía mi compañera Araceli, estos discursos, ¿no? De Donald Trump, de las guerras que hay en Europa, de que el Corán dice que hay que matar a los otros. No, el Corán nunca ha dicho eso, los mexicanos no somos los peores, los gringos no son los mejores del mundo, o sea, todo eso, ¿no? Hay que tratar de verlo en una visión más completa y más compleja de la realidad. A lo mejor despejar un poco nuestra mente y cuestionarnos si todo lo que vemos en las grandes empresas de noticias es verdad. Claro. O está manipulada. Si todo lo que comemos es realmente lo que necesitamos para sobrevivir, para Así es. vivir. Si todo lo que nos ponemos es no lo que merezcamos, sino lo que necesitamos para transitar por la vida. Sí, precisamente así es. ¿A base de quién o por medio de quién nos llega esta información? ¿Por medio de quién? ¿Quién nos da estos teléfonos? ¿No? Y nos dice, ¿sabes qué? Sí, mira, fulanito de tal era terrible, ¿no? Y fulanito de tal es genial, no, es buenísimo. ¿Por qué? ¿A quién le conviene también, no? Entonces... Pero no se habla, por ejemplo, de tantos experimentos que se realizan para consumir medicamentos. Por supuesto. En animales y tantas enfermedades nuevas que surgen en la humanidad
para que se cree un consumo impresionante de fármacos elaborados por alguna compañía farmacéutica. Sí. Claro, y precisamente tocando ese punto, ¿no? Hablamos de las torturas terribles que sufrieron los niños, las madres, etcétera. Pero bueno, hace poco hacíamos un programa de la Santa Inquisición y también era terrible, y ellos eran católicos, cristianos, fervientes de Dios y de Jesús, ¿no? Por aquellos años también, en 1900... Ese era el pretexto, pero no, claro, no la verdad, ¿no? Claro, y por aquellos años también, en 1950, bueno, la Santa Inquisición fue conocida, ¿no? Y todos saben los terrores que se pasó, pero en 1950 el ejército chino entra en el Tíbet y hace una matanza terrible, y de bebés, niños, adultos, ancianos, no les importó, mujeres también. Y dígame cuántos de los que estamos acá juzgaron al ejército chino o conocemos esa historia de esas torturas terribles. Que por esto es de lo que estábamos tocando gran parte del tema. Y volvemos creo que al mismo punto que ya habíamos tocado anteriormente. La historia la hacen los que ganan. La historia la escribe el que gana, sí. Entonces, en este punto yo siento, y también comparto mucho de como no es coraje, yo siento que es más como frustración, de que sabemos todo lo que está ocurriendo, sabemos todo lo que está pasando, y aún así queremos seguir con la mente cerrada, con los ojos cerrados, y seguir por ese rumbo por el cual las personas ya nos dijeron, o simplemente, ¿no? Nos dejamos llevar por ese rumbo que las personas ya trazaron, para que nosotros sigamos. Muchas veces... Perdón, hablamos en otros programas de la programación mental a la que somos sujetos los seres humanos. Eso, ¿sabes? Del 100% de habitantes, hablemos de nuestro país de México, ni siquiera un 10% está despierto. ¿Por qué? Porque te pongo las novelas, te pongo lo que las mujeres sufren y callan. Pero lo ves desde porque niño. Con eso te condiciono, claro. Pero lo ves desde niño. Claro, pero ¿para qué te informas si ahí está lo que las mujeres sufren, pobrecitas? O la Rosa de Guadalupe. La Rosa de no sé quién. Oye, espérame, ponte a leer, ponte a estudiar. No. Entonces, a alguien le conviene que las mujeres amas de casa que están con el niño leyendo sean programados, porque si el niño está también oyendo que las mujeres, que los hombres, que no sé qué tanto, que Pedro ama a Rosita y así, también te vas condicionando con esta idea. Fíjate, y no piensas nada más yo fuera. me he estado dando cuenta a raíz de esta que estaban comentando anteriormente, pero con el mentado tema del feminismo, que ahora ya lo consideran como feminacismo, que ya hay mujeres que llevan cuestiones al extremo total, todas estas ideologías. Ok, yo entiendo, está padre que a lo mejor las mujeres se defiendan, pero no vamos tan lejos. Todas las mañanas cuando tú te levantas, vas en el metro, ves que las cuestiones inclusive hasta da más miedo enfrentarte con una mujer en un transporte público que con un hombre. Es que la leona despertó. Pero yo siento que en estos aspectos, y espero no estar bien en este momento, no es mi intención, pero yo siento que hay una delicada línea en la cual no se puede cruzar, porque hay muchas veces en las cuales monumentos históricos, yo lo he visto también, inclusive ha habido situaciones en las cuales dejan de lado los sentimientos de las demás personas para anteponer, soy mujer, soy luchona, y porque me embaracé a los 15 años y mi hijo está saliendo adelante, soy muy fregona y soy mujer y soy feminista. Híjoles, yo sí. Un poquito. Yo no sé qué tenga que ver Mengele con eso, pero es el rebote. Bien, miren, es simple. El hombre debe asumir su papel de hombre y la dama el papel de delicada, frágil, tierna, cariñosa. Pero desafortunadamente esa programación a nosotros nos ha vuelto haraganes y hemos descargado en la mujer muchas de esas responsabilidades, que les ha obligado a sacar valor para poder sobrevivir en un mundo que a veces es hostil en mucho para ellos. Pero bueno, damitas, felicidades. Caballeros, échenle muchas ganas. Ahora, Joseph Mengele, muchas de las cosas abominables que hizo trajeron de alguna manera repercusión, ¿no? Grandes avances. Fueron malas en su momento. Nosotros las vemos malas, estamos programadas para verlas malas. Claro. Y fueron malas, porque causaron dolor y sufrimiento en las personas.
Pero hoy en la actualidad, si les damos una visión diferente, ¿qué sucedió, Fer? Pues sí, fueron grandes avances porque él hizo los primeros trasplantes, hizo trasplantes de órganos que lograron acoplarse al cuerpo del huésped, hizo, trasplantes también de piernas, experimentó muchísimo, pero finalmente dejó cosas buenas porque también justamente de todo lo cuando... malo, ¿no? Claro, porque también cuando él se va, ¿no? Ya cae el partido nazi, etcétera, él llega a Argentina y bueno, Argentina abre sus puertas y finalmente Argentina tiene un gran avance porque recibe a médicos, científicos y todos los alemanes se van para allá. Por eso los argentinos son tan sencillitos. Y carismáticos. Sí. Entonces, pues eran muy inteligentes. También por esta cuestión es que cuando empieza toda esta purga, eliminan a los médicos que judíos, no eran nazis, a los claro. médicos judíos, porque finalmente solamente representaban un 15% de la población. Entonces, ellos tenían grandes avances y aparte en la genética, pues son de los mejores. Y actualmente son primer mundo y han hecho mucha experimentación también en este sentido de la educación. O sea, a raíz de esto dejó una devastación humana, pero también dejó un crecimiento. El inicio para claro, planteó las bases del estudio de los niños, porque como tal el niño era visto como un ser humano chiquito. Sí. No teníamos esta concepción de que el niño Es un individuo diferente. Claro, era visto con necesidades como diferentes, desarrollo diferente. Claro, y que lleva un proceso para ser adulto. Entonces él también sentó este tipo de bases, ¿no? Que el día de hoy pues no es reconocido, evidentemente, pero sí hizo muchas cosas. Hay un experimento que a mí se me hizo muy loco. Creo que un bebé en estado terminal, con un llanto incesante, ¿no? Y se lo dan a una enfermera y le dicen, toma, cárgalo, y lo encierran en un cuarto. Y pasaron 2 horas. El niño jamás dejó de llorar. Y la enfermera terminó matándolo. La desesperación. El estrés tan fuerte que causa el llanto de un niño en un adulto. La poca tolerancia que le tenemos a los pequeños, ¿no? Y fíjese, lo único que tuvo que haber hecho es metérselo en su pecho y tener contacto piel con piel. Ya estaba en estado terminal. Claro. Entonces, híjole, bueno, ahora... Ese es un experimento psicológico muy, muy interesante. Sí, la ciencia al servicio del odio. Pero ¿de qué les sirvió? Por ejemplo, mira, al pueblo determinado, al que ustedes me gusten llamar, ¿de qué les sirve ser el hijo predilecto de Dios y estar en la mejor posición, la raza pura? Si se van a morir, con guerra, sin guerra, con petróleo y sin petróleo, con oro o sin él, con tenis o sin ellos. Bueno, también hablando de esto de es darle morir, pretexto a la vida para distraer su pensamiento y evitar el camino franco y directo a una superación espiritual en este mundo. Entonces, caen atrapados. Esa necesidad de esperanza y de creer en algo mejor vuelve al ser humano susceptible de ser engañado y más que engañado, distraído, ¿no? Si tú te pones unos tenis de la palomita, eres mejor, ¿no? Nada más estás siguiendo los patrones de conducta que alguien te impuso a ti y a tu sociedad. Porque realmente no los necesitas. Bueno, necesitas calzado, pero no necesariamente que tengan palomitas. que ellos también estaban muy interesados en la clonación. Sí, y esa era una de sus partes, ¿no? Y también sería como en otro programa veíamos, ¿no? Entonces ya tengo mi clon ahí guardado en el closet, le transfiero mi conciencia y todo bien padre, ¿no? Porque ya no me morí. Yo siento que es más esa idea como de trascender, esa idea de que tu ser no deje de existir y siga presente aquí en este mundo, ¿no? Porque le tenemos miedo al que sigue. Pero es que la trascendencia y la existencia son cosas diferentes. La existencia es este miedo a morir y la trascendencia no tiene nada que ver con esto. Es algo más espiritual y más profundo. Tú puedes morir y trascender, pero si tú mueres, dejas de existir. Pero ahí regresamos entonces un poco a las ideas que tiene cada persona. Yo siento que es más como englobado en este miedo
que la gente tiene de me muero, voy a dejar de existir. Yo Pues sí, por ya supuesto. como persona ya no voy a poder realizar algo más que me haga... Todo depende de lo que sean tus objetivos de vida. Si a todos nosotros desde pequeños se nos inculca que va a llegar el momento en que vamos a dejar de existir, el mundo sería mejor. Porque Sí. serías incapaz de dañar a un semejante que está en el mismo camino evolutivo que tú. Serías incapaz de sentirte superior a alguien que va caminando junto a ti hacia el mismo lugar. ¿Me explico? Y te darías cuenta que no necesitas las grandes riquezas, ni las grandes marcas, ni todos los programas de distracción que se han creado para el ser humano para evitarle que esté consciente de ese camino que tiene que recorrer. Claro, y como usted dice, también esta cuestión de comprar cosas, pues beneficia a alguien. A alguien le conviene y le beneficia por millones. Y tu vida se va nada más en pagar, en consumir. Claro. Vendes tu fuerza laboral por los recursos que te permitan tener acceso a una moda que te están imponiendo, no que realmente la puedas necesitar. Te hacen creer que la necesitas. Te hacen creer que la necesitas, No, y porque si no, no perteneces a eso. Claro, comprar un poquito de felicidad, porque finalmente estos objetos que obtenemos sí nos dan como cierta felicidad en ese momento, pero ¿qué pasa, no? A lo mejor el teléfono nuevo al cabo de la semana ya es así de, pues ya. Sí, y aquí se da, amo a mis zapatos, o sea, no manches. Sí. Amo mi ropa. amo mi iPad, ¿no? Las bolsas. Amo mi celular, y se nos olvida amar al prójimo. En fin. Mengele escapa de Alemania, ¿qué sucede? Sí, se escapa, se cambia el nombre muchísimas veces. José Mengele. José Mengele. Y se va a Argentina. Ujú. No, ahí está bastantes años. En realidad se escapó por 35 años, ¿no? Y nadie podía encontrarlo. Sí. Supuestamente, ¿no? Porque ahí andaba tranquilamente caminando por las calles de Argentina. Bariloche. Uy, no, Sí. Bariloche, lugar de los ricos, ¿no? Allá en Argentina. Ujú. Y nadie lo encontraba. O Se nadie cree- quería encontrarlo, ¿verdad? Claro. Se cree que también experimentó allá, aunque es como más conocido que trabajó en oficios, pues como muy humildes, ¿no? Fue carpintero y así. Ujú. Precisamente para no hacerse notar, ¿no? Pero también se piensa que pudo tener acceso a, pues, experimentar, ¿no? También en este lugar. Trastocó la genética argentina. Nuestro productor, Pues de hecho hay un caso que se le asocia a él de una mujer que murió por un aborto. ¿no? Ajá. Se le asocia con algo que él pudo haber hecho para que esa mujer falleciera. Ujú. Pero bueno, pues ese es un dato que no está como realmente 100% confirmado, ¿no? Así Después es. se va a Paraguay, ¿no? Sí, Así es. se va a Paraguay, Termina Ya. en Brasil. termina en Brasil. Ya muy grande, ¿no? Ya muy grande está por allá y se va un día a descansar por la playa y se nos muere. Se ahogó, le dio un paro y se murió. Oye, me quedé pensando ahorita esto. ¿Se imaginan al momento de terminar su existencia los pensamientos que han de haber llegado a su mente? Pues por la desesperación No de se ha que de haber estaba sentido ahogando. engañado. Qué interesante es esto, ¿eh? No se ha de haber sentido engañado de que toda su vida, su creatividad, su inteligencia lo llevaron a cometer actos de crueldad por una ideología, religión o fanatismo que no le explicaba la vida y mucho menos la muerte. ¿De qué sirvió todo lo que hizo si al final de cuentas iba a terminar de existir? Y eso es algo que en todos nosotros nos tiene que servir. La ciencia al servicio del odio, lo único que nos genera es confusión, es entretenimiento y distracción para que no podamos comprender qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Seas judío, chino, japonés, coreano, mexicano. Imagínate que de repente en nuestro pueblo se dijera hijos del quinto sol, que realmente lo somos, y que adoptáramos las doctrinas de nuestros antepasados y pudiéramos decir que en México
la mujer dormida debe dar a luz y que aquí nacerá la nueva filosofía que gobierne al mundo porque esto necesita cambiar. Híjole, entonces ya no somos bien importantes, no es cierto. Es importante cada uno en su vida, cada uno en sus sentimientos, en sus palabras, en sus emociones y en sus acciones. Lo demás pueden ser cuentos que nos van a mantener entretenidos, sintiéndonos mejor que los demás. ¿No crees? Pero sí cabe recalcar en ese sentido que Joseph Mengele nunca se arrepintió de lo que hizo. O por lo menos nunca confesó haberse arrepentido. No, yo decía en el último suspiro, ya cuando sintió la fría realidad. Sí, pues, eso igual burdamente nunca como dicen, ¿no? saber. Cuando te pasan la película de toda tu vida en ese último instante que tienes aquí de vida terrenal. Ajá. O sea, darte cuenta que en realidad todo lo que hiciste... Que viviste engañado, ¿no? Pretendiendo ser el más popular, el mejor cantante, el mejor, pero tu vida se va reduciendo y desaprovechaste infinidad de tiempo y de espacio para poder comprender más que los árboles están vivos, que el aire, que el agua, que nuestro planeta es prestado, que no nos pertenecen, que no debemos matar o acabar con las especies que no creamos. Entonces, si te fijas, toda esa programación de la ciencia nos ha servido hasta para odiarnos entre nosotros. También queremos hacer, nuestro director nos apoyó con la aportación de cinematográfica, ¿no? Vamos a hablar de unas películas que también ustedes pueden ver. Sí, y que les va a servir mucho, ¿no? Claro, brindarnos también su opinión, ¿no? La primera es Guacolda, que es del año 2013, o El médico alemán. Retrata el paso de Mengele por el sur de Argentina. Ese está súper interesante, está muy interesante porque retrata todo este proceso en el cual está ahí y cómo se acerca a una familia. Después están Los niños de Brasil. Sí. Esta es del año 1978 y es una obra de ficción. Mengele, en calidad de refugiado en Brasil, procede con el proyecto de clonar a Hitler mediante células de su piel. Entonces, bueno, retomando este tema de la clonación, ¿no? Y ahí hace muchos experimentos con un número considerable de niños. Claro, ¿no? Nada más tomen en cuenta que algunas son ficción y otras son más realidad. Sí. También está La zona gris, que es del año 2001, es acerca de un grupo de prisioneros judíos en Auschwitz, basada en la autobiografía de un médico judío que participó en los experimentos de Mengele bajo presión de mantener con vida a su mujer e hija. Y es este punto que hablábamos, ¿no? ¿Qué hacer si están amenazando a tu familia? Bueno, ahí está una buena película, La zona gris, que pueden ver y mandarnos un mensajito qué les pareció. Contarnos el otro lado de la moneda. Sí. Claro, y por último está Los gemelos de Mengele, esta es del año 2010, y es un documental de National Geographic alrededor de una pequeña localidad en Brasil, donde se da una de las tasas de gemelos más altas del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Muchos son rubios y de ojos azules, y se ha vinculado a la presencia de Mengele y sus experimentos. Eso está muy interesante. Al final creo que le dio. Hay que verla. Bueno. Pues sí, no se pierdan este acervo cinematográfico. Si gustan escuchar cuál era el nombre de alguna de las películas, dejen su comentario y producción con gusto les va a decir cómo se llaman las películas. Sí, o por inbox entre esa llamada de radio. Así es. Estoy cerrando el libro del día de hoy con muchas reflexiones, ¿no? Claro. Pues no se pierdan nuestros programas, realmente están muy interesantes, siempre tienen muchas opiniones, aportamos tanto el lado espiritual, el psicológico, ¿no? Investigamos bastante para poder darles también una opinión diferente, no solo de crítica o de Nos juzgar. peleamos y discutimos también. Claro, eso no sale en cámaras, pero sí nos peleamos. Sí, nos agarramos del Aquí chongo. entramos en un debate muy fuerte. Bueno, entonces, Joseph Mengele, individuo que causó mucho daño, que dejó herencia, que algunos han podido utilizar para mejorarlo, pero también dejó herencia de las cosas que deben importarnos en la vida. Esto estaría padre para las personas que tienen en sus manos el poder y la decisión sobre la vida de los demás.
En la actualidad hay muchos Mengeles en el mundo. Y ojalá puedan reflexionar. En la producción, Cristian Aguilar Centurión. En cámaras y aquí con visitas en el estudio. Nos vamos, Jesús, tus comentarios. Pues esperemos les haya gustado mucho el programa del día de hoy. Los esperamos en el siguiente, que no sé si producción nos pueda decir cuál ya tienen en puerta o cuál quieren Todavía tocar. no, pero hay un resumen que va a estar muy interesante en base a lo que recientemente ha aparecido en investigaciones sobre otro concepto del origen de la humanidad. Está muy interesante. Estefanía. Pues muy bien, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. No olviden dejarnos sus comentarios, denle like a nuestra página y bueno, síganos viendo y nos vemos pronto. Gracias. Araceli Arzate. Pues igual, muchas gracias. No se pierdan Señales Ocultas el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Y pues descansen, duerman rico, no se acerquen a un Mengele. Húyanle a los doctores locos. Y pues muchas gracias. Juan Ramón Rodríguez, muchas gracias. Busquen a Dios en su interior, sean felices. Hay que reflexionar sobre otra forma de existir, otras ideas, otros pensamientos, otras actitudes que tal vez nos hacen mucha falta y que debemos llenarlas de amor. Pasen buenas noches, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros.